Bien, maestros, estamos por dar inicio, retomar nuestras actividades. Antes de darle lugar a quien está acompañándome en esta actividad, quiero pues agradecer nuevamente a todos su disposición, tanto a los estudiantes como a nuestros profesores de nuestra universidad. Particularmente señalo en el caso de nuestros estudiantes su participación siempre decidida, bien animados y además de todo puntuales, insistentes, pendientes. Eso es algo que motiva. Para los que hemos estado mucho tiempo en el sector de la educación, algo en lo que siempre coincidimos quienes damos clases y cuando hablamos de todo este tema es la importancia que tiene ver estudiantes motivados, ¿no? Estudiantes insistentes, estudiantes que preguntan, estudiantes que cuestionan. Y esa ha sido diríamos en este caso, la referencia que yo he tenido a partir de que llegué a la universidad, en la que he dado clases en otro momento, pero que ahora pues me toca estar de este lado y pues me da gusto ver que los alumnos son participativos. Eso es sumamente importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, siempre. Pero bueno, sin tanto intervención de mi parte, yo quiero agradecerle, quiero referirme particularmente a la maestra Carrillo, a la maestra Viviana, quien se tomó el tiempo de invitar a personas que colaboran con ella, en donde ella también está desempeñándose como docente. Y no quisiera yo hablar de eso, quisiera darle 1 minuto o 2 minutos, maestra, que usted comente quiénes están con nosotros, quiénes están invitados y nos están escuchando. Maestra, adelante. Adelante, maestra Viviana, ¿quiénes nos acompañan? Ok, sí, gracias por invitarme. Buenos días a todos y pues agradecidos por la invitación que tuvo el CBT 163 para participar en estas jornadas académicas que de cierto son muy informativas para nosotros. ¿No se escucha, maestra? Hoy está aquí un grupo de Administración de Recursos Humanos sexto semestre. Ellos muestran mucho interés. Ya este grupo es una tercera ocasión que colabora en eventos de la Universidad Olmeca. Ellos ya han tenido a bien también participar en algunas conferencias, talleres que ha impartido la Universidad Olmeca de forma presencial y pues hoy nos toca conectarnos de forma virtual. Pero agradecemos mucho, maestro Cueva, la difusión que tuvo estas jornadas académicas y pues aquí está el grupo de Administración de Recursos Humanos sexto semestre del CBT 163. Gracias a todos. Muchas gracias, maestra Viviana. Le escuchamos un poco bajito, pero le escuchamos. Muchas gracias a los jóvenes de sexto semestre del CBT 163. Gracias por estar aquí con nosotros. Espero que la intervención resulte muy interesante. Seguramente así va a ser, porque la maestra Cristian Violeta Gutiérrez es alguien destacada en el tema que va a abordar. Es maestra de nuestro claustro docente y, bueno, yo quiero ceder el lugar al maestro Gabriel García Becerril, maestro de tiempo completo del área de Derecho de nuestra universidad, para que haga la presentación formal y correcta como debe ser para dar lugar a la maestra Cristian. Adelante, maestro Gabriel. Me es grato presentarles a nuestra ponente, la maestra Cristian Violeta Gutiérrez. Es licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de México, especialidad en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Cuenta con una maestría de Derecho Procesal Penal Acusatorio por la Universidad Autónoma de Guadalajara, maestría en Psicología Jurídica y Criminología por el Instituto Universitario de Puebla. Tiene certificación en el Sistema de Justicia Penal por la Embajada Americana USAID, certificación en Medios Alternos de Solución de Conflictos por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, certificación Encuentro Víctima Ofensor en Delitos Graves por el Instituto Internacional Crecer con Justicia,
certificación en prácticas resolutivas, círculos, reuniones y grupo familiar por el Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas Latinoamérica. Actualmente se desempeña como docente desde hace 8 años, como servidora pública federal en la Fiscalía General de la República, certificada por el Secretariado Ejecutivo y el Consejo Nacional de Seguridad en México en el sistema de justicia penal. Sin más preámbulo, cedo la palabra a la maestra Cristian Violeta, que nos dará la disertación Medios alternos de solución de conflictos con perspectiva de derechos humanos. Buenos días, ¿me escucho bien? Sí, ok. Bueno, me es un placer estar con todos ustedes, los alumnos, los docentes, la coordinación, la universidad, que desde mi percepción es un papel sumamente importante lo que estamos haciendo en estas jornadas al motivar a los alumnos a crecer, a desempeñarse y a ver otras visiones que tienen no solamente la carrera, en mi caso, de Derecho, sino algo más amplio, ¿no? Yo escuchaba la ponencia de los alumnos de Contaduría y sumamente importante porque a veces el desconocimiento de algo nos lleva al conocimiento de algo y esto nos hace ver una visión interesante hoy en día y en la actualidad ante las circunstancias que pasa el Estado de Derecho y el Estado mexicano en relación a la pandemia COVID-19 y las nuevas estrategias que tenemos que hacer para poder difundir y desarrollar y implementar nuevas estrategias de comunicación, de sociabilización, entre otras características. El día de hoy voy a platicar con ustedes una ponencia que se llama Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias con Perspectiva de Derechos Humanos. Y platicaba yo con el maestro Cuevas la importancia de cómo estos mecanismos se han insertado en la justicia penal en nuestra actualidad. Y si me lo permiten, el platicar hoy en día de este sistema de justicia penal que tuvo una reforma en el 2008, pero que si bien es cierto, tuvo una veda constitucional en donde se implementó hasta el 2013, 2012, 2010, ciertas características del sistema de justicia penal. Hoy en día yo platico con los alumnos, hay una premisa de que el Estado de Derecho dice, es que no hay justicia. No existe la justicia en México y yo repercuto un poco con ello y siempre digo, hablar de justicia en el derecho es, según nuestra norma, es darle a cada quien lo que corresponde. Ante una conducta delictiva hay un castigo que previamente está tipificado en un código penal, ¿no es así? Sin embargo, el hecho de hacer justicia por lo que hace a los mecanismos alternativos va mucho más allá de darle a cada quien lo que le corresponda. Este tema del darle a cada quien lo que corresponda implica basarnos desde un órgano jurisdiccional que nos va a decir lo que cree desde su percepción que necesitamos las víctimas o los victimarios. Y por el lado de mecanismos alternativos se visiona que el hacer justicia no es darle a cada quien lo que corresponda, sino lo que la víctima necesita. Y esto de que la víctima necesita es qué necesita la víctima para estar en una posición en la que pueda desarrollarse y dejar de ser víctima ante el sistema de justicia y la sociedad. Vivimos en un sistema de Estado, en un sistema de justicia de etiquetamiento, y este etiquetamiento nos lleva a ser víctimas siempre, a ser victimarios siempre. La justicia restaurativa, junto con los dan la pauta para que las partes en conflicto se dialoguen en relación a lo que ha pasado. Y voy a hablar un poquito, y no quisiera meterme en otras políticas públicas en relación a eso, pero cuando tenemos a las partes sentados hablando de un conflicto frente a un ministerio público, frente a un órgano jurisdiccional, el resultado que vamos a tener es la justicia desde la visión del Estado, la justicia desde la visión del derecho, lo que el derecho dice que nos debe de corresponder por la conducta delictiva que hayamos sido amedrentados.
Sin embargo, sale del tribunal la persona con su sentencia definitiva, condenatoria, y le preguntas, ¿estás satisfecho con lo que el juez ha determinado? Y la respuesta es que no era lo que yo quería. Y entonces nos topamos con un sistema en el que no es darle a cada quien lo que le corresponda, sino es velar las necesidades que tienen las personas dentro de un proceso. Válgase más interesante el proceso penal. Estamos hablando de que en la reforma del 2011, todas estas normativas que estoy platicando se las voy a pasar al maestro Cuevas para que pueda difundirlas y tengan ustedes esta información que estoy dialogando. Cuando hablamos de una reforma al derecho, a los derechos humanos, hablamos de la reforma del 2011 y nos da un hincapié sobre los derechos humanos de todas las personas, pero también del acceso a la justicia. Y que no es solo acceder a la justicia por medio de una denuncia o una querella ante un tribunal, sino es haber justicia, ve mis necesidades, lo que yo quiero, para cómo lo quiero, sin amedrentar el derecho de nadie. Esta reforma hace hincapié a la resolución de los conflictos y yo más o menos voy a platicar con ustedes. Cuando han escuchado en el estado de Tabasco, o sea, nuestro estado, hemos escuchado, allá en la colonia X, lincharon a fulano de tal porque estaba robando tal cosa. La palabra linchar, ¿no? Que es donde el Estado, la ciudadanía, hace justicia por su propia mano porque dice, no, ¿para qué lo llevo con el policía si lo va a dejar libre? ¿Para qué lo llevo con el ministerio? Mejor yo desde mi ámbito hago justicia. Y vamos a darle un poco de validez a esta conducta. Sin embargo, la invalidez constitucional. Me voy a permitir leerles en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 25, donde habla precisamente sobre el acceso a la justicia, dice, toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, a cualquier recurso efectivo ante los jueces, los tribunales o competentes que deben de amparar la justicia, en donde a alguien se le estén violentando los derechos humanos de la Constitución o las leyes previstas en esta convención. Esto nos da la pauta a saber que el acceso a la justicia no solo lo tenemos desde la reforma, no solo lo tenemos desde una constitución mexicana, sino lo tenemos más allá, que es de una corte interamericana en donde estamos hablando de una disposición legal internacional. Esto me lleva a que si ustedes analizan en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, habla sobre el acceso a la justicia. Pero más allá del acceder a la justicia, obliga al Estado a tener mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿Qué es un mecanismo? Hablamos de un procedimiento que nos va a llevar a la conducción de algo. Solución, es decir, que la solución la tenemos las partes en conflicto ante la controversia penal. Y esto más o menos en el sistema de justicia penal acusatorio, hoy en día, si ustedes acuden a una fiscalía del Estado, hay una disposición del conflicto, de la conflictología que se tiene. Se analiza el estudio de la conducta delictiva y sea entonces que se deriva el asunto a un área que se llama mecanismos alternativos, tal cual como lo dice la norma. Y en esta área se van a encontrar ustedes a personas denominadas por la ley de mecanismos como facilitadores. Estos facilitadores tienen la función de estar desarrollando estrategias y alternativas para un puente de comunicación entre las partes en conflicto. ¿Y por qué abundo como un puente de comunicación? Porque son las únicas personas que van a tener la característica para poder tratar el conflicto desde la percepción de cada uno de nosotros. Si yo platico con los alumnos y les digo, si nosotros tuviéramos un conflicto, vamos a buscar algún consejo, algún lugar o con alguna persona y siempre nos dan su percepción del conflicto, ¿no es así? Siempre es como, a ver, maestro, pues tengo un problema con un alumno. No, pues yo opino que tú hagas esto y el otro, ¿no? Y desde la opinión hay un resultado. Sin embargo, el maestro Cuevas no va a estar conmigo dentro del aula y tampoco va a estar enfrentándose con los alumnos, ¿verdad?
hay una disposición en la que las propias partes deben de resolver sus controversias desde las necesidades que tienen, siendo que el facilitador solo va a guiar la comunicación y va a reestructurar la comunicación que actualmente tenemos. Cuando hablamos de un conflicto es topar problema con problema, es decir, a mí nadie me grita, a mí nadie me dice qué hacer, a mí mis chicharrones truenan, ¿no? Y lo mismo la otra parte. Sin embargo, cuando hablamos de un facilitador, será quien va a hacer la comunicación de este conflicto. Y yo les platicaba este fin pasado a los alumnos, es como un embudo, ¿no? Lo que va pasando es la información propositiva y todo lo negativo lo vamos dejando hacia abajo. El acceder a la justicia no implica solamente a las personas que estamos en libertad, sino a todas aquellas personas también que están dentro de una prisión preventiva. Y ustedes dirán, ¿cómo es posible que podamos tener a personas en prisión preventiva resolviendo conflictos? Pues claro, lo es porque cuando hablamos del acceso a la justicia como un principio fundamental del derecho mexicano, es darle la oportunidad no solo al maestro Cuevas, a Rocío, al maestro Guadalupe, a mí, sino a todas aquellas personas de acceder a esta justicia sin limitar el derecho de nadie. Siendo que en nuestros apartados de mecanismos alternativos de solución de controversias, actualmente en nuestra ley nacional, de mecanismos, en la ley de ejecución de sentencias y en la ley de adolescentes, nos varía un proceso de mecanismos alternativos indistintos, como pueden ser la mediación, la conciliación, la junta restaurativa, los círculos restaurativos, encuentro víctima-ofensor. Estos mecanismos nos van a ayudar para llegar al proceso penal, siendo que un mecanismo alternativo tendrá como resultado una salida alterna al proceso judicial. Y esta salida alterna se va a denominar como acuerdo reparatorio o el plan de la suspensión condicional a proceso. Estas características que tiene el sistema de justicia es que el propio servicio público o las propias partes con sus abogados se enfrenten ante alguna situación de conflicto y se responsabilicen. Y hablar de responsabilidad implica en un ámbito general como tal, muy puntual. Y voy a explicar por qué. Yo les voy a dar un ejemplo muy práctico, como generalmente suelo hacer, pero a veces cuando éramos niños y rompíamos algo, tratábamos de ocultar y que aquí no pasó nada y nos escondíamos de alguna situación. O incluso de adultos, todos nosotros somos adultos ya, hacemos algo y, oh, híjole, nos cuesta trabajo responsabilizarnos de las conductas. Sin embargo, los mecanismos alternativos parten de la premisa en la que si yo me responsabilizo, estoy obligado a reparar el daño que he ocasionado. Y este daño va basado en las necesidades que tiene la víctima y lo que dejó de hacer antes de ser víctima. Porque hay un desprendimiento social de la víctima y del victimario para con el Estado mexicano. Yo les decía a los alumnos, ¿qué va a pasar el día de mañana que una persona haya cumplido su sentencia, el delito ya no haya más que hacer, se terminó, se sobreseyó el asunto, se concluyó, y entonces pasemos a una etapa en la que ahora ese individuo tiene que venir a la sociedad y conseguir un trabajo, proveer por su familia, estas características? ¿Qué vamos a hacer cuando esto tenga que pasar? Y me decían, maestra, va a ser complicado porque todos tenemos miedo, lo vamos a etiquetar como el raterillo, como como el otro, y va a ser complicado. Hay una premisa de un autor que decía que las cárceles son el basurero de la sociedad, ¿no? Y yo estoy peleada con ese concepto porque decía, es que las cárceles no son un basurero social, son las circunstancias que llevaron a personas a cometer una conducta ilícita que, si bien es cierto, están cumpliendo según la norma la reparación del daño que así se otorga en la ley. Que cumplan las necesidades o no de la víctima en esa perspectiva es muy diferente, pero de que están cumpliendo una sentencia y al salir vuelven a ser los seres humanos comunes que somos cualquiera de nosotros. ¿Qué sucede? Que el acceso a la justicia, en ese sentido, la sociedad es quien limita ese acceso a la justicia,
porque queremos hacer justicia por nuestra propia mano y la propia Constitución nos limita a esa conducta. Por eso la Corte Interamericana dice, yo le voy a dar justicia a todos, es decir, a personas en libertad, a personas en prisión preventiva, a personas que ni siquiera quieran participar en el proceso. Véngase, aquí está la justicia, dime cómo la quieres y en medida de las circunstancias de los hechos voy a poder proporcionarte esa justicia. La justicia restaurativa, los mecanismos alternativos son el conducto de diálogo que se necesita para entonces hacer una determinación judicial o de procuración de justicia, como son las salidas alternas. Mucha época, y no me dejará mentir el maestro Cuevas, cuando fue la reforma del 2008, que había una premisa de amor y dulzura para el juicio oral. Todos los abogados estaban emocionados por el juicio oral, pero en realidad es que el sistema de justicia penal salvaguarda más los procedimientos abreviados, las salidas alternas, que irme a un juicio, porque la misma norma nos da la oportunidad de resolver la controversia o el conflicto o la conducta delictiva para con la propia víctima y no para el Estado. Siempre la visión de la reparación del daño es para la víctima y no para el Estado, porque queremos esta percepción de cambio, de responsabilidad social para con nuestro Estado de Derecho. Y entonces cambiar esta tipología en donde yo estoy haciendo justicia por mi propia mano porque la institución no resuelve nada, sino todo lo contrario. Hay que difundir que la justicia es desde la visión de cada uno de nosotros y no desde una norma, no desde un Estado de Derecho. Claro, tenemos que inmiscuirnos en las normas, tenemos que inmiscuirnos en el Estado de Derecho, pero siempre y cuando no amedrentemos el derecho de nadie, ni la ofensa de nadie. No sé si me doy a entender hasta este momento. Maestro Cuevas, ¿quién está monitoreando la coordinación? Bien, luego entonces hablamos de derechos humanos. Los derechos humanos como tal está visto desde una percepción de principios. Y si ustedes tengan bien a saber, este sistema de justicia y hoy en día los principios que salvaguardan los derechos humanos van basados en la inmediatez, en la universalidad, en la importancia del registro, en la información que debe de tenerse dentro de los procesos y pues obviamente acceder a una justicia pronta y accesible y flexible. Y cuando hablo de pronta, accesible y flexible, hablo de esta justicia que puede ser entendible no solo para nosotros los abogados, sino para aquellas personas que no tienen el conocimiento de derecho, sea una comunicación auténtica, normal, sin algoritmos, sin tecnicismos, y que nos pueda llevar a la resolución de conflictos dentro de este proceso penal. La importancia que hoy en día, yo les decía a los alumnos de la Universidad de Olmeca, maestro Cuevas y compañeros, que ellos ya llevan una plusvalía en el hecho de que en sus materias lleven mecanismos alternativos, sistema procesal acusatorio, porque no me dejará mentir el maestro Cuevas que en nuestra época teníamos que especializarnos para ese sistema, porque pues nadie era experto, no se tenía conocimiento y para ir ante un tribunal teníamos que ir con una especialización, si no la propia justicia decía, si tú no sabes de este sistema, pues ya quedamos en el rezago. Hoy en día los alumnos de la Universidad de Olmeca salen con esa plusvalía, es decir, no necesitan otra especialización porque las propias materias les dan la especialización para que vayan ante un tribunal a ejercer justicia dentro de las propiedades de una defensa técnica y adecuada. Y eso da mucha importancia. Perdón. Perdón. Entonces, sepa esta importancia del desarrollo del sistema de justicia para con el acceso a la justicia en relación a las pretensiones que tenemos dentro de este proceso. Decía entonces que esta plusvalía que se tiene en la Universidad de Olmeca de que salgan con esta especialización
implica el desarrollo continuo que tienen los abogados dentro de este ámbito de certeza jurídica, con el objeto precisamente de defender lo defendible y de acusar lo que debe de ser acusado. No sé si me entendí, maestro Cuevas. ¿Estoy en tiempo? ¿Usted me dice? Bien. Adelante, adelante, maestra, adelante. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Bien. Comentaba entonces que cuando hablamos de principios de universalidad de derechos humanos, estamos hablando de toda aquella importancia que tiene la dignidad humana dentro de este proceso. Hoy se salvaguarda esta dignidad humana desde una visión calificada. ¿Perdón? ¿Sí? Aquí estamos, no es nada, no es eso de nuevo. Que yo sepa, ¿no? Perdón, maestro. Bien. Creo que alguien había estado dentro del audio. Les comentaba, la dignidad humana hoy toma un papel sumamente interesante dentro de este desarrollo y es importante visualizar que esta dignidad humana es individual y no es genérica, es decir, que no es la dignidad humana del vecino, sino la mía la que estoy salvaguardando bajo estos principios de universalidad dentro del derecho penal. Es cuanto por el momento, maestro. No sé si hay alguna otra. Lo digo por el tiempo que me asignaron. No, el tiempo es tuyo, maestra, no hay ningún problema. Entiendo que estás transmitiendo desde la Fiscalía y estás en medio de la jornada de trabajo, pero no hay ningún problema. Tienes el tiempo por si tienes algo más que agregar en el particular. ¿Puede ser una pregunta, maestro? ¿Maestra? Sí, claro, lo escucho. Con eso de que ahora se está muy de moda o muy recurrente a la observancia de los derechos humanos en todo tipo de juicios, en toda rama del derecho, y principalmente en el derecho penal. La pregunta es, maestra, ¿qué tanta capacitación o adiestramiento se le brinda a los ministerios públicos al momento de integrar esa carpeta y ¿cómo se llama? Y procurar no afectar al acusado o al ¿cómo se llama? A la persona que se le inicia su causa. ¿Qué tanto los capacitan en cuanto a la observancia del artículo 1 constitucional en cuestión de derechos humanos? ¿Por qué? Porque hay conceptos como control de constitucionalidad, como control de convencionalidad, como control de ¿cómo se llama? Son otros incluidos dentro del pro persona, principios pro persona. El pro-mind, que se le llama, incluidos dentro del propio paquete de derechos humanos y sobre todo la observancia de las convenciones de las que usted mencionaba. Claro. Humanos. Sí, le pregunto esto porque yo sé que al momento que el abogado del indiciado observa o está frente al abogado del contrario y al Ministerio Público, hay ocasiones que no observan o no toman en cuenta esas convenciones, sino se van por el derecho interno nada más. Entonces, ahí, haciendo a un lado las posibilidades y ¿cómo se llama? Y derechos personales, derechos fundamentales del individuo. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Sí se está capacitando a los ministerios públicos? Por supuesto, maestro. Mire, hoy en día el sistema procesal acusatorio es un sistema especializado, así lo denomino yo en este sentido. Es un sistema especializado porque, por ejemplo,
Si hay algún ministerio público, algún defensor que no haya tenido una especialización y o capacitación certificada o documentada que avale que ciertamente conoce del tema, por ejemplo, en el de adolescentes, en el sistema de justicia para adolescentes, no podrá acceder ante un tribunal, no porque se le limite el acceso a la justicia, sino porque le debemos de salvaguardar esta dignidad humana de derechos fundamentales a ese imputado o a esa víctima dentro del proceso. Y si no lo tenemos, es como decir, entonces yo, órgano jurisdiccional, te voy a proporcionar, no sé, al maestro Guadalupe, que sí está especializado y que sí está certificado en el tema, para que tengas una defensa técnica y adecuada, es decir, bajo estos principios. Si no, maestro, y nos ha pasado hoy en día en la práctica, en la actualidad, en donde hay ministerios públicos o defensores que no tienen la capacitación, las certificaciones o la disposición, y el propio tribunal le dice, ve, certifícate y después vienes y defiendes. Se le proporciona otro abogado a tu representado, porque no podemos llevar ante un tribunal a una persona que desconozca de dicha materia, ¿no? Por eso es este control de convencionalidad, es para salvaguardar los derechos procesales que hay dentro del procedimiento penal, con el objeto de que sea paso 1, paso 2, paso 3. Algo que pasaba antes, maestro, en el sistema inquisitorio mixto, antes de la reforma, era que incluso el abogado que iba ante el tribunal podía no serlo, podría no tener cédula, y aún así le daban ese acceso. ¿Cómo salía o cómo era el resultado? Pues allá el cliente, ¿verdad? Porque le estaba pagando. Pero hoy en día ya no se puede hacer eso. Debe de ir una persona especializada en el tema. Incluso hoy en día en las audiencias es mi deber a mí preguntarle si tienen conocimiento en los mecanismos alternativos, si existieran dudas para este procedimiento, es importante que detengan la audiencia o el proceso para poder explicarle a las personas que cómo se va a llevar este procedimiento, porque a veces el desconocimiento, maestro, implica que haya como miedo a acceder a la justicia. Y en el caso de los mecanismos alternativos, que una de sus bases del proceso es la oralidad, es decir, no hay nada escrito, hasta en tanto se llegue a un acuerdo reparatorio, implica todavía más desconfianza, y tenemos la obligación de dar esa certeza jurídica desde el conocimiento. No sé si contesté su pregunta, maestro. Maestro, no lo escucho, tiene apagado su micrófono. Perdón, ¿qué tanto hacen caso o acatan las disposiciones de las convenciones en cuanto a debes observar esto y atiende acá y observa acá y haz caso a esto? ¿Qué tanto hacen o obedecen a todo eso? Voy a hablar por mí, maestro. ¿Perdón? Voy a hablar por mí, un 99.9%. Hay un margen del 1% que le diré que eso es responsabilidad tanto de los órganos como del propio servidor público o de los abogados defensores particulares o del ámbito del derecho. Es una obligación de todos, o sea, no es como, a ver, en este momento no te doy principio pro persona y te doy control de convencionalidad, no, es un conjunto de principios al mismo tiempo en el que se deben de salvaguardar. Y créanme, maestro, si yo pudiera decir, ¿por qué falla el sistema? ¿O por qué hay fallas en el sistema? Hay fallas porque no hacemos este salvaguardo en conjunto de todo. Más allá de que la policía o el Ministerio Público, el defensor, el facilitador o el asesor jurídico hagan bien su trabajo, es salvaguardar todos los principios procesales, todos los principios universales que tienen las personas dentro de un procedimiento penal. Entonces, hay un índice alto, maestro, que sí ocupamos sí ocupamos las normas internacionales, porque hoy en día, antes nos limitábamos a la Constitución, usted sabe, ¿no? Iba ante un tribunal y era, no, pues es que lo dice la Constitución. Ahorita México está salvaguardado bajo más de 36 tratados internacionales en relación al derecho procesal, entonces es como tener todo este margen de conocimiento. Ok, muchas gracias, maestra. De nada, maestro. No sé si existe alguna otra pregunta, maestro. Si alguien quiere preguntar, con toda confianza es el momento.
Yo tengo una pregunta. Desde su perspectiva, ¿cree que realmente se ha hecho justicia o piensa que se deben hacer cambios en las leyes? Montserrat, qué interesante pregunta. Yo creo que como somos una sociedad de cambio, siempre necesitamos cambios. Es decir, que la norma cambie en base a cómo cambia la sociedad. ¿Tenemos o no justicia? Era el tema principal que decía hace un momento Montserrat, ¿no? Si hacemos justicia desde una reparación del daño que el órgano jurisdiccional o el Ministerio Público o el asesor jurídico considera que es el beneficio de, y yo siempre doy el ejemplo, maestro Cuevas, el salvaguarde de, no sé, de un homicidio culposo, por ejemplo. La norma dice que para un homicidio culposo la reparación del daño o el derecho a la, perdón, el pago a la vida es de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Y ese más o menos está en un cálculo de 365,000 pesos. Yo, si le digo a la víctima secundaria, no, toma, esto te corresponde porque eso dice la norma, pues no va a pagar la reparación del daño ni le estamos haciendo justicia desde la visión que ella tiene, porque la vida no la podemos cambiar por algo material. Pero si yo le pregunto, ¿qué necesitas para que tú te sientas mejor y acceder a la justicia? Sencillo, jóvenes, maestros. Hay personas que no necesitan un pago, necesitan una disculpa pública, necesitan que se responsabilicen de su conducta, porque más o menos ante un tribunal, una defensa y un ministerio público litigan la verdad de los hechos. Es decir, yo voy a decir que no es cierto y tú vas a decir que sí es cierto. Me di a entender. Por lo que hacen los mecanismos alternativos es responsabilizarse de la conducta y decir, mira, aquí estoy, ¿qué necesitas, no, para reparar el daño? No sé si contesté tu pregunta, Montserrat, en ese sentido. Sí, pues es que yo pienso que realmente se le da más, ahora sí que derechos al que comete el crimen que a la víctima. O sea, yo pienso, o sea, sí de que puede robar y todo y al día siguiente ya sale o al rato ya sale y la víctima ahí, pues, pienso que como tal no se aplican las leyes o que Es una deben mejorar. percepción social, Montserrat, la que tú tienes, obviamente existe, pero nadie le dice a las personas, o por ejemplo, en este caso, pon tú, ¿qué robó? No, pues que le robó a un Super X 2 litros de leche, ejemplo. Estamos hablando que es una necesidad humana, no estoy justificando la conducta delictiva, sin embargo, la misma ley te dice, mira, ven, paga las 2 leches que te robaste, vete afuera, vete a trabajar, no pasa nada, pero ojo, si lo vuelves a cometer, ya no es como una puerta giratoria. El propio sistema dice, ya te dimos la oportunidad una vez de que repararas el daño por estas 2 leches. Ahora robaste 4 leches, ahora te vas a ir a prisión preventiva porque la misma norma te está dando la oportunidad de resolverlo. Y si no hay como una entendimiento o propia análisis de la persona que comete la conducta delictiva, pues entonces está el sistema punitivo, ¿no? En donde es, pues, cárcel para todas aquellas personas que cometen la conducta. Muchas gracias. De nada, Montserrat. Me gustaría comentar algo, maestra, si me lo permites. Sí, claro, maestro. Bueno, gracias. Añadido a las preguntas que hacía Montserrat, al comentario del maestro Guadalupe, el asunto particular con este tema de la administración y de la procuración y administración de justicia es que hay percepciones ya muy marcadas dentro de la sociedad acerca de que usualmente nunca se hace justicia, ¿no? Pero aquí retomo el argumento de la maestra Cristian al inicio, donde decía, el asunto es que para cada uno la concepción particular que tenemos de justicia es distinta, ¿no? Para aquel que le robaron, lo justo sería que le devolvieran lo que le robaron, pero a lo mejor el objeto ya no se puede recuperar. El punto particular es el siguiente: contra la posibilidad de que se cometan delitos, no hay, diríamos, una forma propiamente de evitarlo, más que prevenirlo.
pero cuando ya una persona resolvió cometer un delito, es difícil que todos podamos saber que lo va a cometer para evitar que lo cometa. La única cosa que se puede hacer es dificultarle las posibilidades para que lo cometa. Por eso es que hablamos de prevención, pero ese es otro tema. Así es. El punto es que esto que estamos viendo con la maestra Cristian, que dicho sea de paso, me siento orgulloso de escucharla desde donde está ella trabajando en su área de trabajo, porque observamos que conoce bastante bien el tema, pues es algo novedoso que trajo precisamente la reforma al sistema de justicia penal en el 2008. Estos medios alternos implican evitar un procedimiento judicial, literalmente, y a través de ellos resolver la controversia entre las partes, que al final del camino lo que las partes quieren o debieran querer no es ver literalmente que rueden las cabezas, como se dice en los términos llanos, sino que el conflicto se resuelva sin que se convierta en un procedimiento judicial que puede llevar mucho tiempo y que solamente genera más encono entre las partes. Digo, es lo que podría yo comentar. Gracias, maestro. Y de hecho, si me permite, esta palabra de que rueden cabezas o la venganza como tal, no nos va a llevar a que haya menos delitos, a que haya o que se limiten las conductas. Definitivamente no es lo ideal ni lo correcto, no nos va a llevar a eso, sino todo lo contrario, de sensibilizar este sistema de justicia por medio de los mecanismos alternativos y las herramientas que trae, porque no es nada fácil dialogar y mucho menos dialogar desde una percepción donde sabemos que alguien ha sido lesionado. El bien jurídico tutelado que todos nosotros tenemos, como nuestra casa, la vida, nuestra integridad, es fundamental, no es fácil poder dialogarlo, pero eso no limita que no seamos seres humanos innatos al conflicto, es decir, somos naturales al conflicto. Sin embargo, para eso existen estos mecanismos de idoneidad para poder modificar estas conductas y no vuelva a suceder, que es otra de las premisas de los mecanismos alternativos, es decir, que no haya una revictimización, que no haya una conducta delictiva nuevamente y que no amedrente mi derecho, ¿no? De acuerdo, gracias, maestra. ¿Alguna otra pregunta, maestros y alumnos? Maestra, sí, yo quiero hacer una. Hola, maestra, buenos días. Bueno, ya buenas tardes. Nada más como comentario, actualmente estamos llevando la materia de justicia restaurativa en la carrera de Derecho y pues la maestra excelente, la verdad, ha sido pues una aportación valiosa. Cuando iniciamos el módulo, bueno, al menos yo era una de las personas que decía, oye, pero ¿cómo es posible que pueda haber una justicia sin castigo? Eso es lo que pensaba, pero en realidad el hecho de que haya una solución alterna o que se busque alguna solución que convenga a las partes, no es propiamente que se exima de un castigo. Entonces yo creo que la importancia también que hemos visto durante el desarrollo de este módulo es ver que a la persona, a la víctima, realmente lo que ella quisiera es, como dijo la maestra, una disculpa, pero que se le escuchara su versión, de que ella pudiera expresar lo que siente. Yo creo que no solamente es busca un castigo, sino busca sanar. Por ejemplo, yo comentaba en la clase que hace como un par de años, que a mí me robaron una computadora. Yo decía, bueno, la computadora la puedo comprar, pero lo que contiene la computadora no. Y para mí era como que constantemente decir, no, es que no es justo, es que no puede ser. Entonces, lo que se busca, yo creo que en estos mecanismos alternos, es también la parte emocional de la víctima. Y que también el victimario, el agresor, se humanice, entienda, y comprenda que lo que él realizó, pues causó no solamente un daño a la persona, sino pudo ser a toda la sociedad, a una familia. Entonces, yo creo que también veíamos en la clase con la maestra que esto no tiene mucha difusión, no es nuevo relativamente, podemos decir que es nuevo, que hace falta mucha difusión para que podamos entender cuál es el fin o cuál es el objetivo, a qué pretendemos llegar con todo eso de los mecanismos alternos. No es justificar la acción, sino buscar una manera en que la persona pueda superar
digamos, ese trauma o ese proceso que vivió. Sanarlo, no solamente de manera que le paguen lo que le robaron, o, bueno, una vida no se puede restablecer, pero sí por lo menos preguntar por qué, ¿qué pensaste? ¿Qué hiciste? De hecho, hicimos una práctica muy buena con la maestra y eso nos ayuda a comprender. Como decían también, ¿hay justicia? Yo creo que sí hay. México tiene las mejores leyes. Constantemente estamos leyes. reformando, no reformando nosotros, sino nuestras autoridades, ¿verdad? Pero sí hay. El detalle es conocerlas, poderlas aplicar y lograr el objetivo principal. Bueno, es todo y pues felicitar a mi maestra, la verdad que es excelente en el tema, muy buena, y pues la verdad que a nosotros, bueno, a mí me gusta mucho conocer nuevos temas para poder implementarlos, como decía, no solamente es en el área penal, en el área laboral, en todas, inclusive hasta en nuestro trabajo. Se pueden generar conflictos y nos quedamos con, me las vas a pagar ya algún día. Entonces, ir buscando alguna solución alterna para solucionar el problema. Eso es todo. Claro. Gracias. Gracias, Martita. Claro que sí, es una percepción diferente del conflicto social que tenemos que velar. Adelante, Flavio Lucio Lara Yergo. Muchas gracias, maestra, todos los presentes. Mire, le tengo aquí una pregunta que realmente para mí me enfoco un poco más en la Ley Federal de Trabajo, pero ahí va el tipo de caso práctico que sería en cuanto a si una persona, por lo regular en los medios, en los diarios, siempre pasa que alguien mata a alguien y a veces son imprudenciales o a veces están en una fiesta y con los tragos o algún vecino que le molesta la fiesta va, reclama, se hacen de palabras y resulta que puede salir alguien lesionado. Para el caso de lo que yo he visto siempre en los diarios es que siempre sale alguien pues fatalmente asesinado de una manera pues accidental. Aquí viene ya la pregunta. Bueno, si pasa esta situación y ya el Ministerio Público, en esta parte, la Fiscalía determina el asesinato, y después viene la reparación o la indemnización que mencionaba usted hace rato. Pero esa indemnización con apego a la Ley Federal de Trabajo, si la persona asesinada tenía un sueldo de 50, 70 mil o 100 mil pesos, que fue tal vez el que hizo la fiesta porque está pudiente, el detalle es que al fallecer y determinar el juez, ¿sabe qué? El agresor haya sido como haya sido, mató a la otra persona, se va 20 años a la cárcel, o 24 años, vamos a decirlo así. Ya luego vendrán apelación y todo eso, pero de cajón van los 20, 24 años a la cárcel. Y ahí dice el juez, bueno, le vamos a aplicar supletoriedad para la indemnización a la Ley Federal de Trabajo y entonces, de acuerdo al sueldo que pues las personas, los deudos reflejan en las pruebas del juicio, puede salir que sale el cálculo, no los 300,000 que decía, sino 5 millones de pesos, por decirlo así, y lo hace válido el juez de que pague, independientemente que va a pagar con corporal, va a pagar 5 millones, y si la otra persona no tiene los recursos, pero ahora sí que al calor de los ánimos, pues lastimó y mató a otra persona, aparte de que va a la cárcel, tienen que ver cómo consiguen los 5 millones. Hay cómo sería realmente una salida. Dijéramos, ya el muerto, pues ya ni modo, ¿no? Lástima, pero suele pasar. Pero vamos a suponer del lado del que no quiso matar, pero mató. ¿Cómo va a pagar esos 5 si no tiene dinero? Y cómo buscar un argumento de defensa hacia él para que el juez ya no diga, van a ser 5, va a ser los 300,000 pesos. ¿Sí? Bien, Flavio. Mira, hoy en día hay una ley, ahorita se las voy a pasar con mucho gusto, actualizada, se llama la Ley General de Víctimas. La Ley General de Víctimas tiene 4 rubros para la reparación del daño, pero en esta misma ley y por decreto constitucional en relación a las víctimas, en esta reforma que se hizo para los derechos humanos, dice, haber imputado, tú no tienes dinero para pagarle a la víctima,
voy de acuerdo. Hay un Consejo Nacional que se llama Fondo de Ahorro de Víctimas, en donde nuestros impuestos tienen ahí una participación. Y dice, bueno, acá el Estado mexicano te va a pagar los 5 millones de pesos, pero ojo, a ver, Pedrito Fuentes, tú que mataste a fulano de tal, tú tienes allá un ranchito en Macuspana que tiene un valor de 2 millones de pesos y tienes una propiedad por ahí que no sé qué, me la adjunto porque fíjate que yo te pagué la reparación del daño que es tu obligación. Más o menos palabras así, Flavio, son las características de la reparación del daño. Ojo, este Consejo de Víctimas no paga a menos que haya una sentencia que diga que ciertamente es acreedor. No es como en el proceso, sino ya tiene que pasar toda esta circunstancia procedimental hasta en tanto no lo sepamos, ¿no? Pero no es que se deje desamparada a la víctima, se tiene que reparar el daño a la víctima, pase lo que pase. En ese sentido, pues obviamente la disposición penal tiene que ver mucho, por ejemplo, si es un delito culposo o doloso, ¿no? Recuerden que para trabajar un delito de prisión preventiva se debe de argumentar el dolo para la conducta delictiva, ¿no? ¿Es así? Entonces, mientras no sea así, pues todavía existe un margen de negociación, por así decirlo, con el sistema de justicia para que nosotros podamos acceder a esos beneficios, porque pues no es mi intención, o sea, resulta ser que se aventaron sillas, se aventaron machete y pala dentro de la fiesta y pues alguien salió lesionado, ¿no? Que tuvo que perder la vida. No sé si contesté tu pregunta. Claro que sí, maestra. Muchas gracias. Mucho gusto. Hasta luego, esté bien. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, maestros, jóvenes, estudiantes? También observo que están conectados algunos alumnos del sistema mixto, que por ahí veo a Rocío preguntando. También Rocío Izquierdo hace un comentario en el chat, dice, los medios alternativos, solución de conflictos, son para descongestionar el sistema de justicia penal y conciliar asuntos. Así el Estado puede concentrar mayor número de recursos humanos y económicos en la investigación de delitos de alto impacto en la sociedad. Muchas gracias, Rocío, tienes razón. ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿Alguna pregunta adicional a la maestra Cristian? Buenas tardes. Adelante. Muy buenas tardes. Adelante. Qué gusto saludarle, maestra Violeta, maestro Guadalupe. Con referente al tema, ya lo habíamos comentado en clases, en verdad que es satisfactorio trabajar ahora con este nuevo sistema. El maestro Cuevas lo platicamos en una ocasión en su materia. Sufrimos esa transición como servidores públicos. Hoy siento ver el sentido de la facilidad de cómo mediar entre víctimas y victimarios para no llegar a otras instancias, lo hemos dicho también. Entonces, buscar ese resarcimiento a la salida alterna, a la solución, de la manera un poquito, creo que en sentido humano. En sentido humano y con la aplicación de la justicia restaurativa, que ahora la maestra Violeta nos ha estado enseñando, que la verdad yo le encontré un poquito más sentido al sistema penal. ¿Me escucha, maestra? No sé si lo voy a escuchar, me tengo un problema con internet. Sí escucho, perdón, tengo que ponerme esto porque están pasando personas, pero sí estoy escuchando. Sí, gracias. Sí, y pues la aportación de la materia y de los temas que el maestro Ábalos también nos facilitó, ha hecho una mancuerda dentro del conocimiento de justicia penal. Pues yo me inclino un poquito más a ese sistema, a esa rama, y sí, lo veo muy alternativo. Gracias, maestro, muy buenas tardes a todos. Saludos. Saludos. Gracias, José Manuel. Eugenio, quería preguntar algo. Eugenio Ramón, adelante. Sí, buenas tardes, maestro. Buenas tardes, maestra. Igual, yo quería comentar o hacerle una pregunta. Por ejemplo, hoy en día vivimos ya lo tenemos como el nuevo sistema y esto de las MAX y todo. Pero ¿será que esto ya es lo máximo en el sistema penal o el día de mañana, en unos años, habrá como que un iPhone 15, por así decirlo, algo que supere a esto y que esto quede obsoleto y va a haber algo más que esto, o esto ya es lo máximo que en cuanto a justicia, en cuanto a ley, se va a establecer?
Bien, yo considero que no es que sea lo máximo, sino hay que afinar esto que tenemos. Y lo comento, ¿me escucho bien? Sí, lo comento más allá de, por ejemplo, para que ustedes puedan acceder a los mecanismos alternativos, por ejemplo, por lo que hace nuestro estado, Tabasco, tenemos que ir a una fiscalía del estado para que nos puedan acceder a estos mecanismos alternativos. Todavía no es como, por ejemplo, si fuera yo abogada particular, yo hago el proceso, lo llevo ante la fiscalía, lo valide y listo, le damos por concreto el hecho. Todavía no llegamos a eso. Por ejemplo, nuestro estado más cercano que ya tiene esas facilidades es Yucatán. Ya no es necesidad de que vayan ante una fiscalía, sino simplemente voy con mi abogado especializado en la materia, me valide mi acuerdo reparatorio y lo llevo ante una fiscalía para que le dé el sello y valor jurisdiccional que necesita. Creo que vamos caminando paulatinamente y eso sirve para ver las ventajas y desventajas que vamos teniendo y poder afinarlo. Yo creo que todavía nos falta mucho por crecer en cuanto a mecanismos alternativos, en cuanto al proceso penal, nos falta mucho más por crecer. En otros estados como Baja California, con el maestro Rommel, maestro Cuevas, los policías son los mediadores certificados, o sea, ni siquiera llegan ante una fiscalía, sino el propio policía dentro de sus ámbitos de competencia es quien está conciliando y mediando el proceso y el que está cuidando que ciertamente todo cumpla sus requisitos. Entonces, creo que ahí vamos, Eugenio, creo que está bien que estemos a paso lento porque nos va enseñando estas deficiencias y eficiencias que va teniendo el propio sistema de justicia penal. Y ojo, también en la reparación del daño y el salvaguardia de los derechos humanos. Es cuanto, maestro. Muchas gracias, maestra. Si no hay alguna... Disculpe, ¿puedo hacer otra pregunta? Claro que sí, Montserrat, adelante. Yo igual quiero preguntar ahí para que me guarden espacio. ¿Puede intervenir la jurisprudencia en estos mecanismos alternativos? Claro que sí, hay una que se llama acceso a la justicia, mecanismos alternativos, y otra voluntad, mecanismos alternativos, y son excelentes. Ese material se los adjunto, que es parte de la ponencia, se los voy a proporcionar al maestro Cuevas para que se los haga llegar a todos los correos que previamente él tiene en registro. Muchas gracias, maestra. Creo que otro estudiante, Carlos, quería preguntar algo. Carlos Marín, me parece. Sí, mi estimado director. Maestra Grisel, una preguntota. En otras materias, ¿ya hay algún avance? Hablando de, por ejemplo, en civil, sí, pero en administrativo, mercantil, ¿ya habrá algún avance para que cuando menos tengamos un sistema parecido al sistema oral en la cuestión de los medios alternos de solución de conflictos? Porque digo, yo sí lo veo desde la perspectiva de que hay un gran avance en la materia penal, pero en las demás materias, y hablando por ejemplo en mi materia particular, que es la materia administrativa donde yo estoy, pues no hay ni siquiera pues una etapa de conciliación, por así llamarlo, ¿no? Para que las partes pudiesen llegar pues a un arreglo. Yo lo veo más desde la perspectiva de porque pues una parte es el Estado y la otra parte pues son los ciudadanos, pero yo no, particularmente no sé si en general abarcaría esto a cuestión de los medios alternos para todas las materias o ahorita únicamente para la materia penal. Bien, Carlos Marín, en nuestra legislación mexicana ya tenemos como pionera es la materia penal con la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, después la materia mercantil y ahora la materia laboral, que ya ustedes saben que en el Estado se implementó estos tribunales de conciliación y mediación en relación a los mecanismos alternativos. Materia civil, administrativa y corporativa, hay un proyecto de ley en el Senado que estamos así como changuitos para que lo autoricen y pueda también en materia civil administrativa poder implementarse estos mecanismos alternativos bajo estos principios, porque la conciliación existe, sin embargo, tiene otras premisas la conciliación y no bajo principios, entonces por eso es importante, pero sí ya está un proyecto de ley.
Incluso hace un momento que decían la ponencia del SAT, me llamaba un poco la atención sobre que hablaban sobre los recursos en las inconformidades de, obviamente, que tiene la autoridad en nuestra contra, los contribuyentes, ¿no? Pero también el SAT participa en mecanismos alternativos previo a un proceso, y eso es, ya para que el SAT participe, déjenme confesarles que estamos como en un paso agigantado, ¿no? Entonces es muy interesante el tema, Carlos Marín. Con mucho gusto te comparto el proyecto de ley que hay para la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia civil, administrativa y corporativa. Muchas gracias, maestra. De nada, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. Perdón la interrupción. Con su permiso, maestro Cuevas, maestra Cristian, mucho gusto, un placer saludarle. Excelente plática, excelente comentarios de lo que nos ha nutrido el día de hoy. La verdad que a pesar de muchas cosas, de los factores que han intervenido dentro de nuestro complejo mundo de las leyes, yo creo que los avances que hemos tenido en cuestiones de derechos humanos han sido muy importantes. Sin embargo, nos hace falta todavía mucho camino por recorrer, pero que se han ido salteando. Se puede decir que somos nuevos dentro de este nuevo sistema y tenemos que irnos acoplando. A muchos nos cuesta mucho trabajo comprender el alcance de los derechos humanos en algunas circunstancias, más cuando se es víctima, por ejemplo. No aceptamos a aceptar el por qué suceden estos casos, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que concientizar mucho a las demás gentes, o que la gente vaya sabiendo, para que vayamos aprendiendo todo mundo de lo que implica, de lo que es el derecho humano como tal, hasta dónde es el alcance que tiene el derecho humano. De ahí en fuera, la verdad, maestra, le felicito, una excelente ponencia, me dio mucho gusto conocerla. Maestro Cuevas, con permiso, muchas gracias por la información. Gracias, maestro Vidal, muchas gracias por intervenir, por participar. No sé si hay algún otro comentario o pregunta que quieran hacerle a la maestra Cristian. Maestro, está Víctor Javier Trejo. Sí, adelante, Víctor. Que tiene levantada la mano. Sí, adelante. Sí, maestro, buenas tardes. Muchas felicidades a todos y muchas gracias por la oportunidad. Pues más que nada agradecer a la Universidad Olmeca por la participación y por la maestra que es una facilitadora que está en medio de trabajando ya en la fiscalía, ¿eh? No es alguien que nos está hablando acerca de algo que está en medio de los libros, sino que lo está llevando a cabo. Creo que la sociedad mexicana necesita ser sanada en este sentido, porque escuchaba acerca de la impartición de justicia. Todavía la sociedad no cree que la justicia se puede impartir. Todavía la sociedad mexicana está dañada y creo que estos sistemas alternativos de solución de controversias pues dan esa solución a la sociedad para que pueda comprender que realmente el Estado mexicano pues puede llegar a promover una justicia restaurativa, no tan solo para la víctima, sino también para el victimario y para la misma sociedad, para que no haya ciudades que puedan ejercer la propia, que vayan que decimos aquí linchamos a los delincuentes, ya se hace algo normal, ¿verdad? Que lo podemos ver aquí hasta el mismo Tabasco, a quien robe, quien lo veamos robando, aquí lo vamos a linchar. Y no es algo dentro del que se deba, no está protegido jurídicamente en nuestra Constitución. Y a veces los derechos humanos son tan burlados que no entendemos por qué el agresor tiene derechos humanos, por qué la policía tiene que proteger al agresor y por qué a ellos se les dan los derechos humanos. Y la sociedad es la principal dañada en esto. Sí, qué bueno que estas pláticas nos puedan conllevar como futuros, ¿verdad?, mediadores o futuros impartidores de justicia a comprender que vamos a hablar acerca a la sociedad, ¿verdad?, para que entienda que la justicia se puede impartir, que la justicia
es algo que se puede impartir en este Estado mexicano, y que los derechos humanos no vienen a, como se nos ha dicho, hemos escuchado, protegen al delincuente, y es algo que tenemos que estar totalmente en contra. Los derechos humanos protegen tanto al victimario, protegen a la víctima y protegen a la misma sociedad para que podamos tener una relación cada uno pues perfecta, ¿eh? Y más que nada era mi participación en lo que he escuchado acerca de la impartición de justicia, y creo que los mecanismos alternos de solución de controversias son importantes, y gracias a la universidad porque nos ha permitido conocer de ellos, y pues ojalá puedan existir un poquito más de estos talleres y de conocimientos, ¿verdad? Para poder entender un poquito más acerca de los derechos humanos que son tan importantes en estos tiempos. Y es cuanto. Y felicitarle, maestra. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Víctor. Muchas gracias. Yo creo que estuvo bastante nutrida las preguntas y la participación de todos. No sé si hay alguien más que todavía quiera preguntar algo a la maestra Cristian. Si no es así, bueno, yo solamente quiero nuevamente agradecer a todos su participación, a los estudiantes que están conectados, escuchándonos. Quiero referirme primero a los que están en el nivel preparatoria, que están viéndonos a través de la conexión desde el CEBETI 163. Bueno, agradecerles que estén aquí, que hayan estado todo este tiempo durante esta conferencia. El maestro Gabriel en unos minutos explicará la agenda que tenemos para mañana y el viernes, que también va a estar muy interesante, pero solamente quiero referirme con ustedes, jóvenes, que en la Universidad del MECA estamos con profesores que tienen el nivel necesario para lo que ustedes necesitan para su futura formación profesional. Estamos dispuestos a recibirles, atender todas sus dudas, sus preguntas sobre este y otros programas, y ojalá podamos, a través de sus orientadores, sus orientadoras, sus maestras, puedan ustedes acudir a nosotros y con gusto los vamos a atender. En cuanto a nuestros alumnos que están conectados, les agradezco su tiempo. Mañana seguiremos con estas jornadas, tendremos temas también muy interesantes, arrancaremos con una intervención muy interesante que ya nos dirá el maestro Gabriel ahorita al cierre, y solamente quiero reiterar las palabras que dijo nuestro rector, parafrasear las palabras que dijo nuestro rector al inicio, durante la inauguración de estas jornadas, acerca de la importancia que tiene la transversalidad en la formación de todos nosotros, sobre todo los estudiantes, ¿no? Pero la transversalidad acerca de los conocimientos. El abogado no puede prescindir del contador, al igual que el contador no puede prescindir del director del administrador de empresas, del abogado, del contador mismo, en este caso de los que se dedican a la función del comercio en lo local o en lo internacional. Todo el conocimiento tiene una relación muy importante, y creo que este tipo de actividades nos van a ayudar constantemente a ir teniendo una percepción más amplia de cuáles son nuestros alcances como futuros profesionistas, en el caso de ustedes jóvenes que están en la licenciatura y algunos a punto del egreso. Quiero agradecer también a los maestros su participación aquí, su estar pendientes, estar presentes. Eso es muy importante para que logremos el objetivo que pretendemos lograr con estas jornadas académicas. Esta es la primera de muchas que queremos hacer para nuestros estudiantes. Así que yo quiero ceder el lugar, en este caso, al maestro Gabriel García Becerril, para que haga lo propio. Adelante, maestro. Muchas gracias, maestro. Agradezco a la ponente, la maestra Cristian, por su disertación en este tema. Agradecer a los presentes por estar en este primer día de la jornada académica. Los invitamos el día de mañana a continuar con nuestras jornadas académicas. Contaremos con la presencia del delegado estatal de la PRODECON. Va a ser una conferencia interesante y esperamos contar con su asistencia. Muchísimas gracias a todos. Que tengan ustedes buen día.
Pues buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Desconecto la grabación. Muchas gracias. Buenas tardes, hasta luego.